Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas, familiares y amigos que nos escuchan desde la comodidad de sus hogares. Con enorme placer y gozo les saludo en el amor del Señor y agradezco al Señor me permita llegar una vez más a todos y a cada uno de ustedes con la reflexión de la palabra de Dios en este maravilloso domingo, deseando que la paz y el amor de Dios esté siempre presente en sus vidas. Hoy es un día sin igual y glorioso en la historia de la humanidad entera, motivo de gratitud y gozo para todos y cada uno de los cristianos, en particular porque recordamos y celebramos con gozo la resurrección y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10, bajo el tema Evidencias de la resurrección de Jesús. Les invito a buscar este pasaje bíblico y vamos a leer estos primeros 10 versículos del capítulo 20 de San Juan. Leemos juntos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro maravilloso Dios y Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. La recibimos con gozo en nuestros corazones. Hazla eficaz en nuestras vidas, de manera que podamos vivir agradecidos, adorándote y dándote la gloria y sirviéndote siempre, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. La increíble y asombrosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que le da firmeza, valor y razón de ser a todo lo ocurrido durante la última semana de ministerio, pasión, crucifixión, muerte y aún sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es precisamente todo lo que había ocurrido hasta antes del inigualable suceso de este día. En este día, que actualmente es conocido como Domingo de Gloria o de Resurrección, se añade un elemento vital y trascendente para la fe cristiana. Se añade la nota y la música de victoria sobre Satanás y sobre el pecado en su totalidad. Por lo que este día
se ha convertido en un día muy especial en la historia del cristianismo, porque en él se dio la maravillosa y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este evento sublime y sin igual es lo que pone la nota cumbre o sumamente elevada a todo el ministerio realizado por nuestro Señor en el plan de la redención de la humanidad. Con mucha razón, el apóstol Pablo escribió: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana sería también nuestra fe, porque aún estamos viviendo entonces en el pecado. Pero si Cristo resucitó, los cristianos somos los más dignos de bendición. De otra manera, seríamos los más dignos de conmiseración, como dice la Escritura. Por ello, hoy podemos decir como el apóstol Pablo: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla acerca de la resurrección. Sin embargo, en virtud de que todavía existen personas el día de hoy que ante el argumento falso que se dio de que los discípulos de Cristo habían robado su cuerpo, nos piden que les demos pruebas claras de la resurrección de Jesucristo. De allí que la finalidad de este tema, evidencias de la resurrección de Jesús, es responder con los elementos bíblicos esenciales. ¿Cuáles son esas pruebas que sostienen que Jesús resucitó, que vive y que reina por la eternidad? En primer lugar, la evidencia de los testigos presenciales, los cuales podríamos clasificar en tres clases: las mujeres, los discípulos y sus seguidores. Las mujeres, de las que nos hablan los evangelios, pero en particular Mateo capítulo 28, versículo 1 y versículos 8 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice la palabra: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En Marcos capítulo 16, los versículos 9 al 11, nos dice también la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hermoso testimonio de la palabra. En San Lucas capítulo 24, de los versículos 4 al 6 y los versículos 8 al 9, la palabra nos relata lo siguiente: aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El segundo grupo es el grupo de los discípulos. De ello nos habla Juan 20 del 19 al 20. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El tercer grupo tiene que ver con los seguidores de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 6 nos dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchísimas son las personas que fueron testigos presenciales de ver al Jesús resucitado. Y estas son las personas que dan testimonio. Uno de los apóstoles de Cristo escribió el Evangelio que lleva su nombre, pero también las cartas que llevan su nombre. Y en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, leemos lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El segundo aspecto importante en este tema son las evidencias de las apariciones. La Biblia relata en total 10 apariciones. Nos dan testimonio de la veracidad de la resurrección de Jesucristo. No fue un acontecimiento único, sino varios, para darle consistencia a esta verdad. María Magdalena, de la que nos habla Juan 20, 14 al 18, dice la palabra que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo:
no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hemos hablado de las mujeres que también fueron testigos presenciales y de la que nos habla Mateo 28, del 8 al 10, como ya lo leímos en el primer punto. Pero otra persona que tuvo la bendición de que el Señor se le apareciera fue el apóstol Pedro. Dice la palabra, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24, 33 y 34. Ha aparecido a Simón, que es Pedro, Cleofas y sus compañeros, de lo cual nos habla Lucas 24, 36 al 49. Los discípulos sin Tomás. En este mismo pasaje encontramos esta enseñanza. Dice la Escritura que mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de los discípulos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces dice la palabra que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. El siguiente grupo de que nos habla la Biblia es el mismo grupo de los discípulos, pero ahora con Tomás, porque dice la palabra, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en las manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de esos clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice la palabra que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego se dirige a Tomás y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros podemos ser parte de ese grupo de bienaventurados. El siguiente grupo
Bueno, este relato que hemos leído está en San Juan 20, del 24 al 29. El siguiente grupo es el grupo de los 7 discípulos, estando en la orilla del mar de Galilea. Este relato está en San Juan 21, versículos 1 al 2 y versículos 4 al 12. Dice la palabra de la siguiente manera: después de esto, vino Jesús y se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. El grupo más grande del que nos habla la Biblia, que también fue testigo presencial de la resurrección de Cristo, es el grupo de 500 personas allá en el monte de Galilea. La palabra nos testifica que el Señor después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice la Biblia: muchos viven y otros ya duermen. Primera de Corintios 15:6. Se apareció también a Jacobo en un lugar desconocido. Primera de Corintios 15, 7 al 9, que es lo que sigue en este pasaje que hemos leído, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y luego dice el apóstol Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El día de su ascensión, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y dice la palabra que se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16, 19 y 20. Hechos capítulo 1 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. El tiempo en que se dieron las apariciones de Jesús fue un periodo de 40 días. Es decir, el espacio considerado entre la resurrección hasta el momento de su ascensión a los cielos. Durante estos 40 días, Jesús caminó entre sus seguidores, entre sus discípulos. Se apareció muchas veces a ellos, comió con ellos, los instruyó, etc. La tercera cosa importante en este tema son las evidencias de las prendas con que envolvieron a Jesús para su sepultura. Las prendas a las que hacemos referencia son las que colocaron al cuerpo de Jesús cuando fue sepultado. Esas prendas son dos, conocidas como los lienzos y el sudario. Esas prendas fueron encontradas dentro del sepulcro vacío, que aquella mañana gloriosa de resurrección se dio como testimonio de que el Señor había resucitado. Los lienzos eran vendas que se usaban para envolver cada miembro del cuerpo hasta cubrirlo todo. Dice la palabra, pero levantándose Pedro, corrió hacia el sepulcro y cuando llegó, miró adentro y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas 24:15. Pero en San Juan, capítulo 20, versículo 5, también nos habla de que vio los lienzos y el sudario colocado aparte. Dice aquí Juan 27, el sudario, que era una manta que se le colocaba en el rostro del muerto, dice de la siguiente manera: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estas prendas estaban en el sepulcro, pero sin el cuerpo de Jesús. Esa es una prueba más de la resurrección. La mirada de los discípulos de asombro se debía a que cada uno estaba consciente de que estas prendas se le habían puesto al cuerpo de Jesús, que días anteriores habían sepultado en este lugar, y ahora solo estaban las prendas, pero sin el cuerpo. Si se hubiesen robado el cuerpo, seguramente se lo habrían llevado con todas las prendas que tenía puesto, pero no, las prendas estaban allí, acomodadas, dobladas, colocadas una aparte de la otra, y lo que faltaba solo era el cuerpo que ya había resucitado de entre los muertos. Mis amados hermanos y hermanas, estas evidencias de la resurrección de Jesús, dadas a través del testimonio de las mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesús, que le tocaron, que dialogaron con Él, las diversas apariciones de Jesús ante muchos otros testigos, de lo cual lo impactante es que fueron más de 500 personas juntas que lo vieron, y finalmente también a través de las prendas nos deben llevar a creer con todo nuestro corazón, afirmar y aún defender nuestras convicciones cristianas en estos tiempos de tanta incertidumbre de la veracidad del Jesucristo vivo. Yo les animo con todo mi corazón: proclamemos con toda certeza al mundo
que ciertamente, como dice la Escritura, Jesucristo murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, venciendo así al imperio de la muerte para garantizarnos vida y resurrección a nosotros. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros, según lo que dice Romanos 8:38. Y su promesa es que así como le vieron ir, así vendrá de manera personal para llevar con él a todos los que creyeron en su nombre. Recuerden siempre lo que dice la Escritura en Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Concluyo con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios me los bendiga. Amén.